Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a estar listos para la palabra del Señor. Oremos. Padre, hoy venimos en tu nombre. Venimos a dedicar este tiempo a escuchar tu bendita palabra. Señor, estaremos quietos y atenderemos las escrituras. Gracias te damos por cada uno de mis hermanos que están aquí. Que tu Espíritu Santo esté con ellos, Padre. Yo apelo al llamado, apelo a los dones, Señor, los cuales son irrevocables, Padre bendito. Y te doy gracias por el llamado original en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy quiero hablar acerca de los sucesos de la crucifixión o eventos de la crucifixión. Hubo cosas que pasaron durante el tiempo de la crucifixión. ¿Sabes? Hasta el día de hoy Jesús es la más grande influencia de todos los tiempos. A más de 2000 años de que Él existió, hoy el mundo se paraliza 2 veces al año y son las épocas más hermosas del año. Es Semana Santa y la Navidad, y todo es gracias al Señor Jesucristo. Semana Santa, la crucifixión de Cristo. Navidad, el nacimiento de Cristo. Hoy por hoy Jesucristo sigue siendo la más grande influencia de todos los tiempos. La historia universal se divide en 2 grandes periodos, es decir, antes de Cristo y después de Cristo. O sea, Jesucristo en nuestra historia secular, desde nuestros libros de la primaria, secundaria, todos los libros, ¿sabes? Nuestros libros marcan las fechas en antes y después de Cristo, dando a entender que Jesucristo es el centro de la historia universal, y eso nadie nos lo puede rebatir. Pero vemos un poco más que estas cosas en el día de los eventos, en el día donde sucedió la crucifixión, que es el evento más importante. Es el antes y después de la historia universal, y es el antes y después de nuestra vida. Cuando tú y yo llegamos a la cruz, algo pasó con nosotros. Cuando invocamos el nombre de Cristo, hubo un renacimiento. Cosas que nos estaban destruyendo, que no podíamos destruir, que no podíamos superar, fueron superadas por Cristo Jesús en nuestra vida. La libertad vino a nosotros y hubo una nueva creación. Y todos los que estamos aquí sabemos y sentimos y experimentamos ese cambio en nuestra vida el día que Cristo llegó a nuestro corazón. Pero hubo cosas que sucedieron en el tiempo de la crucifixión. Fíjate, hay datos importantes. Un dato importante sobre las medidas de la cruz en la cual crucificaron al Señor es que esa cruz era hecha a la medida de cada persona que moriría en ella. Y justamente antes de ser crucificado, Jesús fue puesto ahí al lado de Barrabás para ser juzgado por las personas de aquella época. Las personas tenían la opción de elegir a quién creía que debía ser crucificado, si Jesús o a Barrabás, que era un asesino. Para esto, la esposa de Pilato había hablado con él y le había dicho: no tengas nada que ver con ese hombre justo, porque yo he tenido sueños acerca de él. Aquella cruz que se había preparado no era para Jesús. Había un asesino llamado Barrabás, y aquella cruz se había preparado para Barrabás. Dice que este Barrabás era un asesino, y Barrabás, hasta el día de hoy, no lo entendemos todo, pero lo que sucedió es que cuando Jesús fue crucificado, se dice que tenía un brazo atado. Y cuando fueron a atar al otro brazo, lo estiraron tanto que lo terminaron rompiendo. O sea, dislocaron a Cristo al momento de clavarlo en la cruz. La razón es que esa cruz era demasiado grande. Es decir, no había sido hecha a la medida de Jesús. Esa cruz había sido hecha para Barrabás, que era el que Pilato quería matar, que era el que Pilato quería poner en esa cruz, porque Barrabás era un asesino. Pero esa cruz se hizo para Barrabás. Pilato no quería condenar a Cristo. La multitud dijo que crucificaran a Cristo, y al final tomaron la cruz que era de Barrabás para poner a Cristo. Y cuando están crucificando a Cristo, lo atan un brazo, lo jalan tanto
que lo dislocan para que el otro brazo alcanzara al punto donde debían de clavarlo en esa cruz. Entonces, esa cruz era de Barrabás. Pero la curiosidad se intensifica más cuando se conocen el significado del nombre de Barrabás. Básicamente es Bar-Abba, es el nombre de Barrabás. Bar-Abba, que es hijo de Abba. Eso significa Barrabás, hijo de Abba. ¿Qué significa Abba? Significa padre. Y nosotros somos hijos de Abba. O sea, nosotros somos hijos del Padre. O sea, realmente Barrabás nos presentaba, nos representa Barrabás. Nosotros, esa cruz era nuestra medida, era para nosotros, no para Cristo, porque somos Barrabás, hijos del Padre. ¿Están conmigo aquí? Entonces esa cruz estaba hecha a medida para ti y para mí. Pero Jesús murió en nuestro lugar para que algún día pudiéramos tener la salvación. Incluso en los detalles de la historia de la gente eligiendo el liberar a Barrabás, que era un asesino, se encuentra la firma del amor de Jesús para nosotros. Así que hoy entendamos que cuando Cristo fue a la cruz, Cristo nos estaba representando que nuestros pecados y nosotros llamados pecadores fuimos juzgados en la cruz, y que a través de Cristo, si lo hemos aceptado en nuestro corazón, ya sufrimos la muerte, ya morimos al pecado, y la nueva vida que tenemos es la vida en Cristo Jesús. ¿Dices amén conmigo? Aleluya. Ahora, en la cruz hubo 7 palabras de Jesús en la cruz. Cuando estaba ahí crucificado, tú sabes, el jueves celebran la Santa Cena, ¿sí? El jueves en la más noche lo apresan, Pedro le niega, Cristo en la mañana del viernes a las 9 es crucificado. Y mientras está crucificado, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, Cristo dijo 7 palabras en la cruz del Calvario. Cristo dijo 7 cosas, y las palabras son las siguientes. En primer lugar, Lucas 23:34, lo primero que Cristo dijo en la cruz del Calvario, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Tenemos la primera palabra, es una palabra de perdón. Es lo que Cristo tiene, una palabra de perdón. ¿Sabes? Nadie le estaba pidiendo perdón, pero Él perdonó, se anticipó a perdonar antes que alguien le pida perdón. Es una gran lección para nosotros, que debemos de perdonar antes que se nos pida perdón. La enseñanza de la corrección y la disciplina es aparte, pero hemos de perdonar de inmediato. No significa que nuestro hijo comete un error, significa que lo perdonamos y que no lo disciplinamos. La disciplina va a salvar a nuestro hijo, la corrección le va a ayudar. Ese es un hecho, es bíblica la corrección. Muchas veces los cristianos separamos los términos y no lo entendemos, pero es importante que entendamos que hemos de perdonar. ¿Y cómo hemos de perdonar? Hemos de perdonar como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Cuando el Señor te perdonó, el Señor no te está recordando tu pasado. ¿Cuántas veces los conflictos en los matrimonios, en las familias, no se solucionan? Porque siempre somos bien históricos, siempre estamos recordando lo que alguien hizo hace un año, lo que me dijiste hace 8 meses, hace 5 años. Es más, ya andan en las bodas de oro y todavía recuerdan las ofensas del noviazgo, porque nos ponemos muy históricos y empezamos a recordar tantas faltas. Cristo Jesús, sin que nadie le pidiera perdón, Cristo Jesús perdonó. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hubiera menos ofensas, hubiera menos actos que lastimen a los demás si fuéramos más sabios. Cristo dijo: la gente lastima, o me están golpeando, me están lastimando, me están injuriando, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. Cuando la gente hace cosas contra ti, tienen ignorancia, no saben lo que hacen. ¿Estás aquí conmigo? Por lo tanto, perdónales. Luego, la segunda palabra de Cristo fue Lucas 23:43. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta es una palabra de salvación. ¿A quién le estaba diciendo hoy estarás conmigo en el paraíso? Había 2 ladrones, uno a cada lado de Cristo. Uno se burló de Cristo e injurió a Cristo. Dijo:
Tú que te salvaste a otros, ¿por qué no te salvas a ti? Nos salvas a nosotros también. Bájate de la cruz. Y otro ladrón le dijo, oye, ¿no tienes tú tantita compasión estando bajo el mismo castigo? Tú y yo padecemos por nuestros delitos, pero este hombre nada malo ha hecho. Y volteando a Cristo, el ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Amén, amén. Dáselo fuerte. Bendita gracia. Bendita gracia. Este hombre nunca fue a la iglesia. No por eso es que no vamos a la iglesia. Este hombre nunca devolvió lo que robó. Este hombre nunca hizo nada por el Señor, no le predicó a nadie. En el último momento de su vida, este hombre le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era yo más joven en el Señor, alguna ocasión yo dije, mira, qué padre, este vivió en el pecado, hizo lo que quiso y al final nada más una petición y se salvó. Y Señor, yo tengo tantos años sirviéndote. Y el Señor me decía, ¿quieres cambiar tu vida por la de Él? ¿Cómo vamos a cambiar la vida que hemos vivido? Es un gozo conocer a Cristo, es un gozo caminar con Jesús, caminar bajo sus principios. No deberías, de hecho Cristo dijo que su yugo no es fácil. Lo que Él nos dice que hagamos es por nuestro propio bien. Es una vida maravillosa tener a Cristo, pero eso sí sabemos. Hay familiares nuestros, hay personas que no sirvieron al Señor, que nunca le conocieron. Sabes que en el día final habrá mucho más salvos de los perdidos, porque mucha gente en el último momento de su vida invocaron al Señor Jesucristo. Mi abuela invocó al Señor Jesucristo. Una tía le guió en la oración de fe en la recta final de su vida y tengo la certeza de que se salvó de acuerdo a la bendita palabra de Dios. ¿Estás aquí conmigo? Pero por favor, no corra riesgos. No toda la gente tiene esa oportunidad. Hay quienes mueran instantáneamente, porque hay cristianos que dicen, bueno, si de eso se trata, entonces voy a hacer aquello, voy a vivir en el pecado y cuando en el último momento yo me arrepiento y ya me salvé. No se trata de eso. No se trata de eso, porque no siempre la gente tiene las mismas oportunidades. ¿Está de acuerdo conmigo? Juan 19, 26, 27 dice, cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y dice, y el discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de aquel momento, ese discípulo le llevó a vivir a su casa. ¿Sabes? Esta es una palabra de amor. La tradición dice que José, el padrastro de Jesús, murió cuando Jesús era muy joven. Por lo tanto, Jesús era responsable de la provisión para su casa y para sus hermanos. De hecho, la palabra dice que cuando le dijeron a Jesús, maestro, aquí tu madre y tus hermanos te buscan, era porque iban a ver a Jesús y pues iban a por la pensión, ¿verdad? Por la cuota. Cristo estaba a cargo de ellos. Pero ahora Cristo está muriendo en la cruz. Sus hermanos ya crecieron, pero Jesús sigue siendo responsable por su madre. Y aquí tenemos una enseñanza tan poderosa. La enseñanza es que muchas veces no nos hacemos responsables por nuestra madre. Pensamos, tiene a mis hermanos y que mis hermanos le den. Sabes que sin importar lo que tus hermanos le den a tu madre, tú haz lo que te corresponde y tú estarás bendecido por eso. La palabra dice muy claro, la palabra dice que cuando Jesús vio a su madre, ¿te imaginas? Estaba en medio del dolor, desnudo en la cruz, azotado. Su cuerpo se estaba cangrenando ya por estar en la cruz. Estaba deshidratado, pero aún así, en el último momento, cuando Él es el que necesita ayuda, cuando Él es el que está muriendo, pero ni así se fue desobligado con su madre. Aún ahí dijo, apreciada mujer, dice, cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Qué importante es que nosotros seamos
personas que amamos a nuestra madre. Claro, yo entiendo, la madre ya no ocupa el lugar de la esposa. ¿Está conmigo aquí? La madre no ocupa el lugar de la esposa. Cuando van en el carro, usted está manejando, su mamá va atrás y su esposa va al lado suyo. ¿Están aquí conmigo? Ay, le pegué. Sí, porque muchas veces existen los matriarcados y el matriarcado destruye la familia del hijo. No estamos de acuerdo en el matriarcado, pero estamos de acuerdo. Lo que la palabra dice es honrar a la madre. No se olvide que usted tiene un esposo porque esa mujer lo dio a luz, lo cuidó, le cambió los pañales, lo educó y luego se lo entregó. Y gracias a Dios por su suegra. Pero suegras, entiendan que su hijo ya no es de ustedes, su hijo es de su esposa, son una sola carne con él. Esposas, es exactamente lo mismo. Esposas, no le quiera poner el nombre de su papá a su nieto. Pobre niño, ¿qué culpa tiene, verdad? No le quiera poner el nombre de su papá. Entre los dos decidan. Sí, escucha a su esposo. Ninguno de los dos tiene que estar haciendo lo que las familias dicen. Pero eso sí, los dos necesitan tener cuidado de su madre y tener cuidado de su padre. Cuando sean ancianos, necesitan hacer algo por ellos. Aunque ellos reciban pensiones, tú haz lo propio, porque la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen sobre la tierra. ¿Quieres vivir larga vida? Ayuda a tus padres. Ayuda, de acuerdo a lo que sea tu capacidad. Tampoco caigas en que los padres estén exigiendo. Los padres no deben exigir. Es más, ni deberíamos esperar nada de los hijos. Porque la palabra dice que el justo dejará herederos a los hijos de sus hijos. Usted y yo como padres debemos prepararnos para nunca necesitar nada de nuestros hijos. Pero les hablo a los hijos, el bendecir a los padres no es por exigencia de los padres, es porque es bendición para tu vida. Pero nosotros padres nos preparamos para bendecirlos a ellos en el nombre de Cristo Jesús. La cuarta palabra, Mateo 27:46. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Eli, Eli, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esta es una palabra de desamparo. Cristo estaba solo. ¿Por qué desamparó el Padre a Cristo? Por tus pecados y por mis pecados. Porque en ese momento Cristo en la cruz era maldito. Es lo que dice Gálatas 3:13 y 14. Se hizo Cristo maldición por nosotros. Tu pecado, tomó mi pecado sobre él y causó ese pecado, la separación momentánea del Padre, mientras el sacrificio era consumido. Y por eso Cristo clamó, sintió. Cristo estaba acostumbrado a la presencia de Dios. Cristo no podía vivir sin la presencia de Dios. Cristo experimentaba la presencia de su Padre todos los días. Y en aquel momento esa presencia se apartaba de él por causa del pecado. Y tenemos que entenderlo. Cuando tú y yo ya somos salvos, pero volvemos a pecar, esa presencia se aparta de nosotros. Y tendríamos que clamar también como Cristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Espíritu Santo nos dirá por qué es que se ha apartado. Y aunque está mal dicho, se ha apartado, porque ciertamente no se apartó. Ciertamente se replegó hasta el espíritu, y tu alma, tu emoción ya no está sintiendo a Dios, y tu cuerpo no está sintiendo a Dios. Porque el pecado causa una separación, porque el pecado causa una interrupción en la comunión. Es como cuando disciplinaste a tu hijo, estaba ahí haciendo problemas en la mesa y tú le estás diciendo que se conduzca y no obedece. Entonces le das un manazo a tu hijo, le quitas el plato y lo mandas a la recámara. No dejó de ser tu hijo. La comunión está rota por causa de la desobediencia, pero no dejó de ser tu hijo. Ese es el punto. Cristo Jesús, mis pecados y tus pecados le separaron del Padre. Por eso Cristo clama: Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es lo que nosotros deberíamos clamar también. ¿Cuánta gente hay en la vida, y aún tanto cristiano que hay, que se acostumbra a no experimentar la presencia de Dios en sus vidas? Para ellos es normal solamente tener una religión cristiana.
pero no experimentar la presencia de Dios. Deberíamos anhelar la presencia de Dios. Deberíamos de entender cuando lastimamos la presencia de Dios. Deberíamos de discernirlo. Dile al Señor, házmelo sentir. Esa debería ser tu oración. Espíritu Santo, ayúdame a sentir cuando no estés fuerte en mi corazón, cuando se haya interrumpido la comunión. Ayúdame a saber qué es lo que interrumpió. ¿Por qué? Porque necesitamos la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Quinta palabra, Juan 19:28. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Tengo sed es una palabra de necesidad. Cristo estaba careciendo de la hidratación en su cuerpo, se estaba deshidratando. Por ti y por mí se deshidrató, siendo el Dios del universo, siendo el creador de todos los hidratos que puede haber del mundo, siendo Rey de reyes y Señor de señores. Si el Señor ungió a Moisés para que sacara agua de la peña, ¿cómo crees que el creador del universo no tendría a su disposición todo lo necesario? De hecho, la pobreza más grande que alguien puede experimentar es no tener ni siquiera un vaso de agua para beber. Alguien puede quizá no tener un pedazo de carne. Alguien quizá puede no tener una hamburguesa, una pizza. Alguien quizá puede no tener un huevo con chile piquín de San Carlos y frijoles refritos negros. Alguien quizá no puede tener algo de eso, pero tiene pan y tiene agua. Pero alguien que no tenga un pedazo de pan, pero peor, alguien que no tiene un vaso de agua. Es decir, en ese momento en la cruz, Cristo estaba completamente pobre. Y dice la palabra que Él se hizo pobre para que con su pobreza tú y yo fuéramos enriquecidos. Él llevó nuestra escasez en la cruz del Calvario. Él llevó todo lo que nos pueda hacer falta, al tal grado que el Señor dijo, tengo sed. Se despojó de todo, al grado de tener sed y no tener para beber. Por ti y por mí lo hizo, pero es sustitución. Es para que tú no tengas que tener sed. Dice Cristo, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Cuando tú te acercas a la fuente que es Cristo, tú no tendrás sed, estarás siempre saciado, siempre estarás lleno. Y esa agua es la paz que el Señor da, paz que sobrepasa todo entendimiento. Este mundo tiene sed, la gente a tu alrededor tiene sed, la gente está cada vez consumiendo tantas cosas que le den la paz, tomando tanto licor para que le dé la paz, fumando tantas cosas para que le dé la paz. Allá en Pensilvania, en esta ciudad de Pensilvania, donde la gente llegó al extremo de estar consumiendo no solamente cristal o metanfetamina, sino, no recuerdo cómo se llama la droga, fentanilo. Porque nada les llenó, nada les dio paz y fueron al extremo y están como zombies ahí. ¿Por qué? Porque ¿qué están buscando? Es algo que están buscando que nada en este mundo les pueda dar. Pero solamente el agua de Cristo Jesús, el agua que Él da, esa agua puede saciar su sed. Este mundo tiene sed, pero ya no debería tenerla porque Cristo ya sufrió la sed por ellos. Ahora Cristo Jesús es el agua de vida. ¿Está conmigo aquí? La sexta palabra es Juan 19:30, que dice, después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Esta es una palabra de cumplimiento. La profecía no se cumple en automático. Cristo había leído las profecías acerca de Él. Y después que Él leyó las profecías acerca de Él, Él cumplió la profecía accionando en base a la profecía. De nada nos sirve que nos profeticen, de nada nos sirve que nos digan a nosotros, si alguien nos haya profetizado y hayamos sentido de parte de Dios, de nada nos sirve si no accionamos sobre la profecía. Si no accionamos en base a la palabra profética, nos volvemos oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra. ¿Cuántas profecías no se cumplirán porque nosotros no caminamos en pos de esas profecías? Para cumplir esas profecías que fueron confirmación de lo que sentimos, no caminamos y la profecía no se cumple. Pero Dios quiere
que tú la cumplas, que te levantes. Cristo la cumplió. Y por último, hermanos, en Lucas 23:46 dice: después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Esta palabra es una palabra de victoria. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento Cristo estaba terminando la obra que el Padre le había asignado. Él no la dejó a medias. Él no hizo solamente una parte, no. Él terminó lo que el Padre le mandó a hacer. Y qué importante, ahorita que los niños estaban aquí, estos bebés, estábamos hablando acerca del propósito que tienen de parte de Dios. Este propósito, todos los niños nacieron con un propósito de parte del Padre Celestial. Y qué importante es que nosotros ayudemos a descubrir cuál es el propósito y los ayudemos a que lo cumplan. Pero sabes, es importante que el día que terminemos nuestra carrera, tanto nosotros como nuestros hijos, digamos estas palabras: todo está consumado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y fue a la casa del Padre Celestial. Así dio Cristo su último suspiro. Esa fue la séptima palabra. Ahora, ¿qué eventos sucedieron inmediatamente después de la muerte de Jesús? Ese mismo día, el viernes a las 3 de la tarde, cuando Cristo muere, lo que fue esa tarde y el día sábado, Jesucristo no fue al cielo. Jesucristo le dijo al ladrón que murió al lado de él, en Lucas 23:43, le dijo, Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo no fue al cielo cuando muere. Jesucristo fue al paraíso. ¿Qué fue a hacer al paraíso y dónde estaba el paraíso? Cristo habló del rico y Lázaro, de esta historia, el rico y Lázaro. Y dice que cuando muere el rico fue llevado por los ángeles, cuando muere Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham es el paraíso, no es el cielo. El seno de Abraham es el paraíso. Y el rico murió, mezquino, murió y fue llevado a los infiernos por demonios. Y dice esta historia del rico y Lázaro, Cristo la narró. Cristo dice que en los infiernos ese hombre estaba ardiendo en llamas, estaba siendo consumido por gusanos y tenía mucha sed. Y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado en su seno. Y le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo: hijo, no se puede. No se puede, porque hay una gran cima que nos separa. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando que el infierno estaba en el centro de la tierra. Al lado del infierno estaba el seno de Abraham. Cuando los muertos morían antes de Cristo Jesús, los muertos no podían entrar al cielo. Dice Hebreos 10:4. Antes de Cristo, fíjate, dice, antes de Cristo, si alguien con temor de Dios moría, no entraba al cielo, iba al paraíso. ¿Por qué? Porque Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, desde Abraham, Isaac, Jacob, todos los justos que murieron antes de Cristo, cuando murieron no fueron al cielo. Todos ellos murieron y fueron al paraíso. No era un lugar de tormento, era un lugar paradisiaco, era el seno de Abraham. Ahí estaban todos ellos, pero todos ellos estaban como espíritus encarcelados, porque la sangre de toros y machos cabríos no les pudieron quitar el pecado. Pero cuando Cristo muere, Cristo entonces va a los infiernos, ¿sí? Y Cristo fue a ese paraíso, y dice el Judas que fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Es lo que dice la palabra. Más adelantito creo que lo vamos. Primera de Pedro 3:19 dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Abraham, Isaac, Jacob, fue y les predicó el evangelio. Efesios 4 dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dice en Efesios 4: ¿y qué es eso de que subió? Sino que también primero descendió a las partes más bajas de la tierra. Cristo descendió primero a las partes más bajas de la tierra, fue al paraíso, y luego los que estaban cautivos todavía por sus pecados, aunque murieron creyendo en la salvación, haciendo los sacrificios, estaban retenidos en un paraíso. Al lado del paraíso estaba el infierno. Ahí estaba todos los malos desde la antigüedad,
Ahí estaban, ahí siguen estando todavía ellos. Pero el paraíso, el seno de Abraham, ahora está vacío. Porque Efesios 4 dice que Cristo tomó los de la cautividad y se los llevó, los subió al cielo. Ahora están en el cielo. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora sí? Porque, vamos a verlo, Hechos 7:56. Y dijo este Felipe que estaba siendo apedreado, dice, y dijo, es Esteban, perdón, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Estaban apedreando a ese apóstol del Señor y él estaba a punto de morir, y cuando está a punto de morir ve los cielos abiertos. Ahora él iba a morir, iba a la presencia del Padre Celestial. Pero ¿por qué ahora sí podía entrar a la presencia del Padre? Porque en 1 Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora sí, cuando tú y yo vamos a morir, la sangre de Cristo ya nos limpió, y cuando tú y yo muramos, ya no vamos al paraíso con Abraham. Ahora tú y yo, cuando muramos, vamos a entrar directamente a la presencia del Padre Celestial. ¿Dices amén conmigo? Aleluya. Hermanos, después de ese día vino la resurrección. Y vamos a leer la palabra de Dios. Mateo 28:1-7. Hoy estamos celebrando resurrección. El domingo por la mañana muy temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Aleluya. Amén, aleluya. No está aquí, ha resucitado. Tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo, y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. ¿Sabes? Esa tumba ya estaba vacía, y es importante que lo entendamos. Hay muchas religiones en el mundo. Entre ellas hay tantos que siguen a Confucio y tantos que siguen a Buda, o tantos que siguen a Mahoma. Pero ahí están los sepulcros y ahí están ellos, sus huesos, sus restos. Ahí están en los sepulcros. Pero si alguien va a la ciudad de Jerusalén y va y busca la tumba de Jesús, la tumba de Jesús dice en varios idiomas: Él ha resucitado. En inglés dice He is risen. Aleluya. Él resucitó. La tumba está vacía. Por lo tanto, Cristo ya no está en la cruz. Olvidémonos de los crucifijos con Cristo ahí clavado en la cruz. Él no está en la cruz ahí clavado. Satanás quisiera que Jesús siguiera ahí. Él no está en la tumba. Jesucristo está muy vivo y puede estar en tu corazón cuando tú quieras. Y la presencia de Dios puede palpitar en tu vida poderosamente. Dáselo fuerte al Señor. ¿Por qué la resurrección es importante? ¿Por qué el mundo no ha podido refutar la resurrección? Hay un escritor muy famoso llamado Josh McDowell. Josh McDowell no era un hombre cristiano, era un hombre inconverso, era un hombre ateo. Y el hombre, aún siendo ateo, entendió que el engaño más grande de la humanidad era la resurrección de Jesús. Para él, ese era el engaño más grande. Usando métodos científicos, se dispuso en una misión. La misión era refutar, descubrir el engaño más grande de la humanidad. Josh McDowell empezó a investigar libros antiguos, viajó a Jerusalén, miró en los anales de la historia, bueno, tantas cosas que hizo, para al final Josh McDowell decir que había mucho más evidencia tan abrumadora de la resurrección de Cristo que en contra de ella. Josh McDowell terminó por convertirse a Cristo, convencido de que efectivamente Cristo había resucitado. Porque este hombre leyó no solamente los escritos bíblicos, porque hay tantos escritos seculares
como Josefo, como Plinio el joven, entre otros escritores de la antigüedad seculares, reportes enviados a Roma, escritos seculares dando fe, dando testimonio de la resurrección de Cristo Jesús, de tal forma que Josh McDowell se convierte al cristianismo. Y hoy Josh McDowell escribió 2 libros ya. Uno de ellos se llama Evidencia que exige un veredicto, y el otro se llama Más evidencia que exige un veredicto. Él te pone en esos libros, te da las evidencias de la resurrección, y el veredicto lo das tú. Él pone la evidencia y tú decides, tú determinas, tú dictas el veredicto si es cierto lo que él está diciendo o es realmente falso. La verdad es que esto es para mentes más inquietas. Todos los que un día venimos a Cristo con fe, hicimos una oración, lo recibimos en nuestro corazón, nuestros espíritus ardieron, y hoy el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cada vez que, aleluya, dáselo. Nunca te detengas, dáselo. Cada vez que oramos, sentimos que arde nuestro corazón. Cada vez que leemos su palabra, algo sucede en nuestra vida. Cada vez que alabamos y adoramos, algo sucede. Cada vez que estamos en la iglesia alabando a Dios con nuestros hermanos, algo poderoso está sucediendo. Qué importante es que nosotros sepamos que Él verdaderamente ha resucitado. Pero el apóstol Pablo lo entendió y escribió lo siguiente en 1 Corintios 15, 12 al 23. 1 Corintios 15, 12 al 23 dice: pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Fíjate bien, fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo, ahí está en la palabra. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es inútil. De nada sirve que estemos acá. Pero fíjate lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto. Si no hay resurrección de los muertos, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de un solo hombre. Así como todos mueren porque pertenecemos a Adán, todos los que pertenecemos a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Digan conmigo: Cristo es el primero de la cosecha. Y dice: y luego nosotros, los que pertenecemos a Cristo, seremos resucitados cuando Él regrese. ¿Qué significa esto? Que la muerte para nosotros no existe. Que ciertamente habrá la muerte física, pero tendremos vida delante de Dios. Pero un día ni siquiera la muerte física se va a enseñorear de nosotros, porque la palabra profetiza que para nuestro mismo cuerpo habrá una resurrección de entre los muertos. Dice amén conmigo. Aleluya. ¿Y por qué creemos eso? Creemos eso porque Cristo resucitó. Si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Dice amén conmigo. Los discípulos lo vieron resucitado, murieron confirmando esa verdad. Después de que Cristo lo toman preso, ellos estaban llenos de miedo, pero cuando Cristo resucita, se vuelven hombres verdaderamente valientes. No les importaba morir testificando acerca de la resurrección de Cristo. Dice Hechos 1:3, dice: durante los 40 días después que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Dice amén conmigo. Luego 1 Corintios 15, ya no tengo tiempo de leerlo. 1 Corintios 15, 3 al 8 habla de todos los que han visto al Señor resucitado. El apóstol Pablo está diciendo
Dice, bueno, lo voy a leer. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice la Escritura. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pablo dice, yo también vi al Señor resucitado. Él se levantó de entre los muertos. Amén. ¿Qué pasó entre la resurrección de Cristo y la ascensión al cielo? ¿Qué sucedió? Cristo fue y regresó al cielo en 10 días. Juan 20:17. Cuando Cristo resucita, porque cuando Cristo resucita no ha ido al cielo. Cuando Cristo resucita había estado en los infiernos, allá con el seno de Abraham, predicando a los espíritus encarcelados. Cuando Cristo resucita, en Juan 20:17, las mujeres lo ven y lo quieren tocar, pero Cristo les dice, no me toquen. En Juan 20:17, no me toquen porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero unos cuantos días después, 8 días después de eso, precisamente dice Juan 20:26-28, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela a mi costado. No seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Cristo, cuando resucita, le dice a las mujeres, no me toquen porque no he sido glorificado, todavía no subo a mi Padre. Pero 8 días después se aparece a los discípulos, entra sin abrir la puerta, se pone en medio. Ese es el cuerpo glorificado que tú y yo vamos a tener un día. Este cuerpo que tú y yo tenemos se va a terminar. Este cuerpo lleno de achaques y ese cuerpo se va a terminar. ¿Sí? Va a haber un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado como el de Cristo Jesús. Pues Cristo entró ahí a ese lugar sin abrir la puerta, se pone en medio de ellos. Y sucede algo, le dice a Tomás, Tomás había dicho que él no iba a creer hasta que metiera su dedo en su mano y su mano en el costado de Cristo para verlo resucitado. Cuando Cristo viene, le dice a Tomás, mete tu dedo en mi mano y mete tu mano en mi costado. Y Cristo le dijo, yo tengo carne y tengo huesos. Pero Cristo había resucitado con un cuerpo glorificado. Pero ¿qué nos dice el que no se dejó tocar por las mujeres y se dejó tocar por Tomás? ¿Qué nos dice eso? Nos dice que en 8 días Cristo fue al cielo y regresó. Cristo ya estaba glorificado. ¿Dices amén conmigo? ¿A qué velocidad viaja un cuerpo glorificado entonces? Hace muchos años, décadas, en la década de los 60, se lanzaron 2 sondas, las Voyager 1 y la Voyager 2. Una de ellas ya no funciona, la otra salió de nuestro sistema solar. Están viajando no sé a cuántos cientos de miles de kilómetros por minuto, por hora. Están viajando muy rápido, que salió de nuestro sistema solar al sistema interestelar. Está viajando, pero sigue viajando. Pero Cristo pasó el sistema astral. Hay 3 cielos, el atmosférico, el cielo astral y el cielo celestial. Pues Cristo fue al celestial, pasó el astral y fue al celestial. En 8 días fue y vino. ¿A qué velocidad iba? Yo no sé. Por eso de vez en cuando me gusta decir, vámonos como alma que lleva a Dios. No sé si me estoy explicando. Filipenses 3:20-21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, un día tu cuerpo y mi cuerpo va a entrar sin tocar la puerta, sin abrir la puerta, va a entrar también. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y viajaremos exactamente igual que Cristo viajó con ese cuerpo. Hermanos míos,
Ya para terminar, por una sola verdad sabemos que estamos en el camino correcto. Por una sola verdad: nuestro Salvador ha resucitado. Nuestro Salvador es el primero de todos los que van a resucitar, los cuales somos tú y yo. Aleluya, bendita sea nuestra esperanza. Pero ya para terminar, solamente permítanme leerles una escritura y algo bien hermoso que está aquí. Juan 24:7 dice: corrían los dos juntos, ya en la resurrección de Jesús, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos desordenados, sino enrollado el sudario, enrollado en un lugar aparte. Es tan significativo ese sudario que Cristo enredó y dobló y lo puso ahí aparte. Es tan significativo porque había una costumbre que cuando el amo terminaba de comer, se limpiaba y dejaba ahí el mantel o servilleta ya sucio y desarreglado cuando terminó. Entonces, cuando el siervo miraba ese pañuelo, ese manto, esa servilleta arrugada, manchada, ya puesta ahí en desorden, él venía y recogía la mesa. El mensaje era: ya había terminado su amo. El amo con esta servilleta se limpió, la dejó ahí y decía: ya he terminado. Pero en el caso de Cristo, o en la tradición también, cuando el amo se levantaba de la mesa, pero doblaba muy bien su servilleta o su toalla, la doblaba, el que servía sabía que su amo no había terminado. Lo que estaba diciendo es: ahorita regreso, voy al baño o voy a atender esto y ahorita regreso, voy a continuar aquí. Esto continuará. Cuando estaba perfectamente doblado, cuando estaba desarreglado, había terminado. Entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo aquí? Lo que estamos diciendo, que el sudario doblado de Jesús puesto en la cabecera decía: no he terminado, voy a volver. Y ese mensaje se llama Maranata. Cristo viene pronto por su iglesia. Aleluya. Él no ha terminado. Él no ha terminado. Él sigue trabajando a través de ti, de mí. Su cuerpo está aquí. Él sigue haciendo una obra. Inmediatamente después de la vida de Cristo siguen en los hechos de los apóstoles. Y todas las cartas, todas las epístolas terminan con una salutación final, con un amén. Hechos es el único libro en la Biblia que no tiene, no hay fin. Hechos no dice amén. No hay una salutación final. Hechos no terminó porque Cristo Jesús estaba haciendo la obra a través de los apóstoles y Cristo sigue haciendo su obra hoy. O sea, el libro de los Hechos se sigue escribiendo hasta hoy en día a través de todos los apóstoles, maestros, evangelistas, profetas, todos los servidores de la iglesia. A través de ti, de mí, el libro de los Hechos se sigue escribiendo. ¿Dices amén conmigo? Aleluya. Entonces, amados míos, la iglesia trabaja. Cristo dice: volveré. Cristo dice: Maranata. Cristo viene pronto. Es decir, no hemos terminado. Dice la palabra en Hechos 1:11: hombres de Galilea les dijeron: ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Y cuando vuelva, Él viene por nosotros para llevarnos con Él. Aleluya. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Déselo fuerte al Señor y diga conmigo: Cristo viene pronto. Maranata. Vuelva a decirlo conmigo: Cristo viene pronto. Dígalo otra vez: Cristo viene pronto. Amén. Maranata. Aleluya. ¿Sabe usted que hubo un tiempo en la iglesia cristiana que el saludo era ese? Maranata. Era un saludo, era un recordatorio constante. Cristo viene pronto. ¿Estás preparado? ¿Por qué no te pones sobre tus pies? La obra de Cristo no ha terminado. Jesús es la razón por la cual estamos aquí.
Y muchos cientos de miles de cristianos hoy, este día, están reunidos en cientos de miles y miles de iglesias. Cientos de miles de iglesias. Hoy que levantamos las manos juntos, unidos, declarando la resurrección de Jesús.